Los derechos estarán en la descripción. Descendiente de Lucifer. Capítulo 1. En una carretera desértica, un autobús negro grande y exquisito conducía solo a lo largo del asfalto caliente. En el interior, varias personas diferentes estaban haciendo cosas diferentes, ignorando por completo la vista única desde fuera de la ventana. La arena infinita se extendía por donde cualquiera podría mirar. Pequeños arbustos secos esparcidos por la arena y la tierra agrietada por separado serían solo otra vista común, pero ver este escenario juntos en una inmensidad tal que los ojos humanos ni siquiera pudieran llegar al final daría una sensación de insignificancia a cualquier espectador. Dentro del autobús, en el clima fresco del aire acondicionado, algunos adolescentes de aproximadamente 16 o 17 años estaban jugando a las cartas para tratar de contener su emoción, pero por el ruido que hacían mientras se reían y se divertían, obviamente el juego apenas estaba logrando su propósito. En la parte trasera del autobús, algunos hombres y mujeres mayores estaban sentados sin decir una sola palabra. Todos se sentaron con los ojos cerrados y las caras frías mientras sus mentes vagaban entre sus familias, sus sueños, sus esperanzas y la duda de si hoy volverían a casa. A veces incluso era posible ver a dos o más hombres y mujeres suspirando al mismo tiempo, probablemente por desesperanza. Estaba clara la diferencia entre el grupo de hombres que habían experimentado esto antes y el grupo de adolescentes que iban allí por primera vez. Pero incluso con los adolescentes siendo muy ruidosos, los adultos no se quejaron en ningún momento, ya que sabían que en el camino de regreso después de todo lo que pasarían en la fortaleza, estos adolescentes emocionados ya no estarían tan de humor para estos juegos. Los hombres lo sabían, porque después de todo ellos también habían sido así. Enérgicos, llenos de vida, sus corazones ardiendo con el deseo de aventura, el impulso de probar los nuevos poderes que adquirieron, imaginando que regresarían a casa ricos, famosos y con varias mujeres adulándolos. Pero la vida no era así, no. La vida estaba demasiado lejos de lo que imaginaban. Después de ver a tantos amigos y compañeros morir frente a ellos sin poder hacer nada, finalmente entendieron lo débiles e insignificantes que realmente eran. La ansiedad que tenían por mejorar y fortalecerse era simplemente poco realista, y ahora la prisa que sentían antes por las aventuras se convirtió en un anhelo de que volvieran a casa con vida al final del día. Esta fue la triste y dura vida de un bendito rango F y E como ellos. A diferencia de la vida de los beatos de rango B, A o S, que eran considerados superestrellas, ganando millones solo por beber una lata de refresco y decir que era refrescante frente a algunas cámaras. Separado de ambos grupos estaba un adulto joven de 20 años. Se sentó solo en una esquina del autobús con la cabeza apoyada en el vidrio de la ventana del vehículo, viendo pasar algunos arbustos y árboles escasos mientras su mente estaba enfocada en algo que los demás además de él no podían ver. Mirando al joven sentado solo, una chica del grupo de adolescentes lo encontró bastante atractivo mientras lo miraba fijamente. El joven tenía el pelo negro medio con un fleco que cubría uno de sus ojos mientras se anclaba al cristal, así como una figura delgada pero atlética. Su única duda sobre él fue qué bendición recibió. Pensando que presentarse a él podría ser una buena idea, la niña se preparó para levantarse de la silla del autobús e ir hacia el joven. Pero antes de que pudiera dar un segundo paso hacia él, un amigo que estaba a su lado la abrazó y frunció el ceño. ¿Qué es, Amy? La adolescente le preguntó a la amiga que sostenía su brazo. ¿No estabas planeando ir a hablar con ese tipo allí? ¿Estabas tú, Wendy? Amy le preguntó en un tono serio. Al notar el tono de voz serio de su amiga, Wendy se sintió intrigada y preguntó. ¿Estás, por casualidad, interesada en él también? Al escuchar lo que dijo su amiga, Amy no pudo evitar suspirar y respondió con calma, soltando el brazo de su amiga ya que sabía que la amiga la esperaría para explicarle. Entiendo que te sientes atraído por él. Ese es el problema. Como eres el primer beato de tu familia, nunca has oído hablar de él. Su nombre es Noah Stern. Al igual que nosotros, se convirtió en beato a los 16 años, pero la bendición que recibió es completamente inútil en una fortaleza. ¿Por qué? ¿Su bendición es tan débil? Wendy preguntó con una mirada curiosa. Débil sería la alabanza. Su bendición es inútil. Dicen que después de que fue bendecido, su apariencia comenzó a cambiar poco a poco hasta que finalmente se veía tan bien, dijo Amy mientras respiraba de nuevo. Pero, todavía no me has dicho cuál es su bendición, Wendy respondió. En realidad, lo hice. Dicen que su bendición solo lo hizo hermoso, y eso es todo. Sin un aumento de fuerza, sin un control elemental, nada. Entonces, ¿cómo sigue vivo? Si tiene una bendición, tiene el derecho por ley de entrar en las fortalezas.
Pero si entró hace tantos años con la fuerza de un humano normal, no tendría sentido que saliera vivo de allí cada vez si incluso algunos bienaventurados no pueden. Wendy se sorprendió. Nadie sabe, algunos dicen que solo se esconde cuando entra en las fortalezas, otros dicen que sigue dando apoyo desde lejos, pero lo único en lo que coinciden todos los rumores sobre él es que tiene algo muy fuerte. Amy dijo en un tono misterioso. ¿Qué? ¿Qué tiene de fuerte? ¿Su habilidad realmente hace algo? ¿Tiene un arma muy fuerte? Dime. Wendy tenía curiosidad y ansiedad. Lo que es muy fuerte de él es el miedo, vive del miedo a los monstruos y a la muerte. Así que mientras otros beatos corren hacia monstruos y terminan muriendo, Noé se queda lejos en el lugar más seguro por miedo a morir. Dicen que tiene mucha suerte porque en ningún momento había entrado murió todo el equipo. Entonces, incluso si no pueden terminar la fortaleza, siempre logró escapar vivo con uno o dos miembros del equipo de invasión. Amy mostró una cara de desprecio mientras miraba al solitario Noah. Wendy, al escuchar esto, se sintió desmotivada para ir a hablar con él. También como se veía, según lo que dijo su amiga, eso era todo. Wendy fue criada desde que era una niña pequeña para siempre anhelar un hombre fuerte. Un hombre que pudiera protegerla y proteger a su familia, un hombre para caminar a su lado, no un hombre inútil para simplemente caminar detrás, que dependiera de ella para mantener a la familia en el futuro. Después del discurso de Amy, el pequeño interés que Wendy tenía por Noah se había ido, al igual que una hoja caería de un árbol para ser olvidada por la eternidad. Pero lo que no sabía era que esta hoja que dejó caer podría no ser tan insignificante como imaginaba. Mientras todos hablaban, los adolescentes comenzaron a apostar por quién mataría a más monstruos. Algunos de los viajeros mayores hablaron sobre la cantidad de comida y sustento que podían comprar para sus hijos con el dinero de esta fortaleza, y algunos incluso ridiculizaron a Noé en voz alta, diciendo lo inútil que era. Noé no estaba prestando atención a nada de esto. Frente a sus ojos, una pantalla negra como la oscuridad flotaba con el mensaje que había esperado tanto tiempo durante estos últimos 4 años. Felicitaciones descendiente de Lucifer. Lograste completar el período de prueba del sistema con vida y finalmente te calificaste al demostrar tu determinación a Lucifer, el ángel una vez amado, glorioso, hermoso y especialmente poderoso de Dios. ¿Aceptas absorber el sistema descendiente de Lucifer por ti mismo? Al leer ese mensaje, Noé finalmente sintió que todos esos años de ser maltratado, correr por la vida, juzgado, a veces incluso golpeado por ser inútil valía la pena. Sabiendo que esta era la única oportunidad de cambiar el destino de uno de ser inútil a alguien poderoso e importante. Capítulo 2. Todos los que alguna vez habían visto o oído hablar de Noé siempre pensaron que era inútil, siempre pensaron que la bendición que recibió era inútil, pero solo él sabía la verdad. La verdad es que en este mundo donde los humanos reciben bendiciones de algunos dioses y tienen la oportunidad de tener una potencia de fuego lo suficientemente poderosa como para destruir una pequeña ciudad, Noé mismo no tuvo, y nunca tuvo realmente una bendición convencional. Sí, mientras que algunos de sus compañeros de clase despertaron las bendiciones de los dioses por los que oraron durante la escuela secundaria, otros solo tenían envidia porque no fueron elegidos por los dioses para recibir una bendición también y convertirse en bendecidos. Bendito era el nombre dado a las personas que recibían los poderes de los dioses. Obviamente, algunas bendiciones eran más fuertes que otras, por lo que para que fuera más fácil distinguir cada una en términos de fuerza, los bienaventurados fueron separados entre varios rankings F, E, D, C, B, A y S. Después de despertar su propia bendición, el bienaventurado podía solicitar una prueba de bendición donde un evaluador probaría el aura de la persona para ver si realmente había sido bendecida. Una vez que se había detectado una bendición, él o ella tendría que pasar por una prueba para averiguar cuán letal o útil era la bendición de esa persona y cuál era el potencial de la bendición de esa persona para el futuro. Los beatos fueron separados por Power Rankings de esta manera. En la clase de Noé, incluso hubo un niño que despertó una bendición de rango B, y como era de esperar, se convirtió en el ídolo de la escuela. Por supuesto, el director de la escuela no perdió la oportunidad de dar a conocer en toda la ciudad que en su escuela un estudiante había despertado como un bendito rango B. El estudiante pronto se convirtió en una estrella, y Noah incluso lo vio aparecer en un comercial en la televisión para una heladería local. Por supuesto, solo recibir una bendición de rango B no convertiría a una persona en un monstruo con el poder de destruir una aldea. No, todos los beatos comenzaron desde abajo, pero lo que limitaba el futuro de una persona era precisamente el rango.
Si una persona con una bendición de rango A entrenara durante un año, probablemente pasaría de la fuerza de rango F a la fuerza de rango D sin ningún problema. En cuanto a una persona en el rango D, tomaría décadas alcanzar eventualmente la fuerza del rango D. Después de todo, el rango de la bendición de uno solo les dice el máximo potencial que pueden lograr con su bendición. Por lo tanto, una persona con una bendición de clasificación B obviamente sería tratada como un ídolo, ya que sería fácil para él alcanzar la clasificación D o C en unos pocos años, ganando así una fuerza considerable. Este era el nivel de prestigio que una buena bendición daría a una persona que tuviera la suerte de ser bendecida. Sin embargo, Noé no fue una de esas personas afortunadas. Mientras que sus colegas fueron bendecidos, Noé siguió siendo una persona normal durante varios meses. Eso fue hasta el día en que Noé finalmente perdió la esperanza y dejó de orar al dios de la lluvia, un dios al que había orado desde que era un niño, desde que había bendecido a su madre. Los sentimientos que surgieron en el pecho de Noé no eran nada buenos. La ira y la desesperanza comenzaron a enconarse en su pecho. Después de dedicarse tanto, después de orar durante tantos años, adorar tanto al dios de la lluvia, finalmente, Noé aceptó que el dios de la lluvia nunca se preocupó por él y nunca se preocupará hasta el punto de darle una bendición. Noé no era exigente. Solo quería al menos una bendición de rango E, pero si hasta ese día todavía no era bendecido, no había más esperanza. En un ataque de ira, agarró la estatua del dios de la lluvia sobre su cabeza y se preparó para tirarla al suelo, cuando de repente apareció un mensaje frente a él. Este mensaje no había llegado a su WhatsApp. No, el mensaje había aparecido en una pantalla flotante justo frente a los ojos de Noé. Todavía estaba en el proceso de arrojar la estatua del dios de la lluvia, así que con la imagen apareciendo de la nada, Noé se asustó y tiró la estatua al suelo. ¿Qué es eso?, dijo con un tono de duda y una pizca de miedo mientras miraba la ventana flotante en medio del aire. Una vez que su sangre se enfrió, Noé se dio cuenta de que acababa de profanar a un dios. Había oído hablar de casos de dioses que lastimaban a los humanos que escupían en sus templos, por lo que ahora Noé estaba preocupado de que el dios de la lluvia estuviera enojado y quisiera vengarse. Por unos momentos, Noé entró en pánico y miró alrededor de la habitación con miedo de que algún tipo de maldición lo golpeara del dios de la lluvia. Afortunadamente, después de unos minutos de pausa, no había pasado nada. Pensó que podría tener algo que ver con esta extraña singularidad frente a él y así dirigió su atención a ella. Frente a él había una ventana con un fondo completamente negro como la oscuridad misma, con letras escritas en rojo como el fuego intenso más destructivo que jamás haya visto. Dejando a un lado la apariencia de la pantalla, el mensaje mostrado sorprendió a Noah varias veces más. Al igual que Lucifer, sientes ira hacia el Dios que tanto amaste. Dedicaste tantos años sirviendo y dando lo mejor de ti por este Dios y, al final, solo fuiste rechazado por él porque amaba a otro más que a ti. Tus sentimientos son perfectos para el sistema descendiente de Lucifer. Para demostrar tu determinación, debes completar una tarea simple antes de recibir la mayor bendición de Lucifer. Pasa por múltiples situaciones de vida o muerte, y nunca dejes de mejorar. ¿Aceptas? ¿Estoy siendo bendecido? Al principio Noah estaba extremadamente feliz. Pero después de unos segundos, se dio cuenta de que la bendición que recibió era diferente de las bendiciones que otros recibieron. En primer lugar, las personas generalmente solo reciben bendiciones de los dioses a los que oraron. Si alguien siempre orara al dios de los lobos, la única bendición que puede recibir sería del dios de los lobos. Los otros dioses no se molestarían en bendecir a un mortal que no les rezara. En segundo lugar, por lo que ya había visto en vídeos en internet, las bendiciones en sí mismas no ofrecían el derecho a elegir. Después de ser bendecido, instantáneamente podrías ejercer el poder de la bendición que recibiste como si fuera algo natural. Por supuesto, todavía necesitarías entrenar mucho para poder usar bien esa bendición, pero él nunca escuchó de ningún caso en el que el bendito pudiera aceptar o rechazar la bendición, y mucho menos escuchó de ninguna prueba en la que tuviera que pasar para finalmente ser bendecido. Sin mencionar el hecho de que Noé nunca había orado a Lucifer. Había oído hablar de Lucifer y el dios católico en las clases de historia antigua, ya que en el pasado distante, antes de que el mundo estuviera dominado por fortalezas y monstruos, la gente todavía rezaba a este llamado dios católico. Eso fue hasta después de que aparecieron los monstruos. Una vez que eso sucedió, los otros dioses comenzaron a bendecir a los humanos y como el dios católico nunca hizo nada, la gente perdió la fe en él y prácticamente lo olvidó con el tiempo.
Ahora había sido bendecido por Lucifer, el principal ángel caído del Dios católico, el que ya era considerado el ángel más poderoso del cielo, y con una prueba. Pensando que el retraso podría irritar a Lucifer, Noé aceptó fácilmente la tarea que le dio este ángel barra Dios. Durante los próximos 4 años, debes luchar con todo lo que tienes contra las fortalezas. Y así desapareció la pantalla. Durante días, Noah esperó para ver si la pantalla volvería a aparecer, pero por desgracia, nunca volvió a aparecer. Noé incluso pensó que estaba alucinando, que todo esto fue causado por su subconsciente tratando de consolarlo por no haber sido bendecido por el Dios a quien siempre oraba. Pero sabiendo que si esta tarea era cierta, finalmente podría ser bendecido, Noé decidió hacer lo que la tarea le había pedido. Tal vez nunca tendría la oportunidad en la vida de ser bendecido de nuevo, así que esta vez daría lo mejor de sí mismo, por su bien. Su voluntad se reafirmó mientras miraba un marco de fotos sobre la mesa con la foto de una hermosa chica de cabello negro. Al día siguiente, Noah fue al centro de pruebas de bendición de su vecindario. Debido a la gran cantidad de adolescentes que llegaban para hacerse la prueba, el personal del centro dividió el servicio en 4 filas. Entonces, encontrando la línea con la gente más pequeña, Noé, con mucha inquietud, encontró su lugar. Es importante saber que la prueba en sí no fue gratuita. Incluso si no se gastaba nada para llevar a cabo la prueba, el gobierno tenía que declarar una tarifa de $50 por prueba para que la gente no viniera todos los días a llenar las filas con la esperanza de que hubiera llegado el día en que habrían despertado su bendición y simplemente no lo habían sabido. Y Noah, habiendo vivido los últimos años de su vida solo, obviamente no tenía mucho dinero para gastar, por lo que la tarifa de $50 se perdería mucho ese mes. Pero, con fe en que lo que vio anoche no era falso, Noé firmó su convicción para realizar la prueba y esperar que la máquina lo detectara como bendecido. Y con eso, finalmente tendría derecho a capítulo 3. Incluso con la confianza de que había sido bendecido, Noé no pudo evitar estar nervioso. En la fila, mientras miraba a ambos lados, podía ver personas completamente diferentes. Algunos adolescentes tenían mucha confianza, algunos controlaban pequeños copos de nieve, otros controlaban un poco de agua, pero algunos otros ya estaban en la situación completamente opuesta. Aparentemente, sabían que no poseían ninguna bendición, pero aún así, vinieron a probar su suerte. Con solo mirarlos, se podía ver el nerviosismo. Noé siempre estuvo interesado en el estudio del lenguaje corporal. Entonces, al mirar a estos adolescentes con un cuerpo rígido, mirando varias veces de un lado a otro y con sus dedos golpeando su pierna de una manera compulsiva y repetitiva, estaba seguro del nivel de nerviosismo y ansiedad que estas personas estaban atravesando. Desafortunadamente, incluso si le importara lo suficiente como para hacer algo, no podría, ya que para esas personas, lo único que quedaría sería la decepción de ser rechazado. La primera prueba fue rápida, como si solo consistiera en analizar la bendición de la persona. El tiempo dedicado fue como máximo de 1 minuto, y en pocos minutos llegó el turno de Noé. De pie frente a la máquina de prueba, Noah respiró hondo y metió su brazo izquierdo en el agujero donde la máquina analizaría si algún tipo de aura de divinidad se le escapaba. Este fue el método que los humanos encontraron para evaluar si una persona había sido bendecida o no, ya que los humanos tienen dificultades para controlar el aura de la bendición que reciben dentro de sí mismos. Por supuesto, esto se puede entrenar con el tiempo, pero una persona recién bendecida no puede controlar nada con solo la bendición misma. Entonces, dada la cantidad de aura que se escapaba de él, era posible determinar qué deidad lo había bendecido y cuál era la posible clasificación de esa bendición. Para alivio de Noé, la prueba fue un éxito, al menos en parte, ya que, según la máquina, realmente había sido bendecido. El problema es que la máquina no tenía registro de que ninguna persona hubiera sido bendecida por ese dios antes, lo que despertó la duda de algunos de los trabajadores allí y, por supuesto, solo puso más nervioso a Noé. El aura que se filtró de él era tan mínima que si la máquina no hubiera sido tan precisa, tal vez ni siquiera habría sentido una pequeña fuga de aura. Afortunadamente, al menos, la máquina dijo que la posible clasificación de Noah sería F. Al escuchar esto, obviamente Noah estaba algo decepcionado. Pero cuando recordó que todavía estaba en juicio y que tal vez la verdadera bendición aún no se había despertado, Noé se tranquilizó. Ahora, habiendo pasado la primera prueba, lo que Noé necesitaba hacer era completar la segunda prueba y ya adquiriría el derecho de entrar en las fortalezas.
Cuando fue a hacer la segunda parte de la prueba donde examinarían su destreza en la batalla, ya sea en términos de poder destructivo o en términos de poder de utilidad, algunos de los trabajadores fueron a mirar con curiosidad mientras hablaban. ¿Cuál será la bendición de este niño?, dijo un hombre gordo. No tengo ni idea. Aparentemente fue bendecido por una nueva deidad. Tal vez podamos ver algún tipo de bendición diferente, un nuevo poder para la humanidad, respondió un hombre delgado con una mirada de esperanza. El hombre gordo, al escuchar lo que dijo el otro hombre, lo miró con sospecha hasta que se dio cuenta de un hecho. No estabas allí cuando fue evaluado por BLS 3000, ¿verdad? Al escuchar esto, el flaco se puso un poco ansioso e intrigado, respondiéndole: no, acabo de escuchar a Kenny decir que un adolescente bendecido por una nueva divinidad apareció y corrió aquí para ver su prueba. Escuché que en la sede del Westside, una niña fue bendecida por una nueva deidad y pudo controlar el magnetismo. Todos en la sede dijeron que era una escena increíble de ver, así que pensé que este chico aquí podría proporcionar un espectáculo tan atractivo como el de ella. Al escuchar lo que dijo el hombre delgado, el hombre gordo no pudo evitar suspirar. Lo sé. También escuché sobre esa historia. El problema es que esa chica tenía una bendición de rango A, ¿no te acuerdas? Este chico, según BLS 3000, tiene una bendición de rango F, rango F. Incluso si es una nueva deidad, con una bendición diferente y única, será casi imposible que este niño pueda hacer algo que nos sorprenda. Mientras caminaba hacia la segunda área de evaluación, Noah escuchó a varias personas tener conversaciones similares sobre él, y no pudo evitar sentirse impotente principalmente porque sabía que no podía demostrar ninguna hazaña física con la bendición que tenía, ya que ni siquiera había pasado la prueba de la bendición que recibió. ¿Cómo podría explicarlo? Todo el mundo siempre decía que cuando eres bendecido se vuelve instintivo como usar el poder que has adquirido, pero Noé no sintió nada. Los empleados incluso estaban emocionados mientras esperaban a que comenzara la prueba del niño, pero a medida que pasaba el tiempo solo quedaba la decepción en sus rostros, haciendo que algunos incluso dijeran algunos comentarios mezquinos a pesar de que no fue culpa del niño. Después de todo, la fuerza de Noah no superó ni siquiera un poco de la fuerza de un adulto normal. Lo consideraron como la primera bendición de un pequeño dios que acaba de aparecer y pronto arrojó este recuerdo al fondo de sus mentes junto con la decepción de que nada interesante sucedió allí. Algo como esto era raro que sucediera, pero no tan raro como para que los empleados recordaran a cada persona que recibió la bendición de un nuevo dios. Con el paso del tiempo, las personas que conocían a Noé incluso pensaron que estaba orando en secreto a un dios de la belleza, ya que en unas pocas semanas, su rostro, que antes solo se consideraba un poco por encima del promedio, comenzó a ser cada vez más hermoso. Esto a su vez atrajo cierta envidia de personas que no fueron bendecidas por ningún dios y el desdén de las personas que fueron bendecidas por los dioses más poderosos. Pero habiendo pasado la prueba de bendición, Noé fue calificado como el bendito rango F, el rango más bajo que cualquiera podría recibir. Con esto, las fortalezas que podía invadir se limitaban solo a las fortalezas de rango F o E hasta que demostró que tenía suficiente fuerza para invadir fortalezas más poderosas y, como sabía, su fuerza no era diferente de la de un adulto normal. Sabía que incluso si las recompensas de una mazmorra de rango E eran varias veces más valiosas, no podía correr el riesgo de morir allí, ya que al igual que las recompensas, los monstruos también eran varias veces más fuertes. Así que Noé vivió sus primeros años como beato, siempre tratando de aprender las mejores cosas que hacer dentro de una fortaleza para tener una mayor posibilidad de éxito, sin mencionar una mayor posibilidad de supervivencia. Lo que muchos beatos llamaban debilidad o cobardía, Noé llamaba inteligencia y estrategia. Como no tenía fuerza a su lado, Noah tuvo que usar la inteligencia para sobrevivir todos esos años. La tasa de mortalidad de los beatos en los primeros 3 años fue de más del 50%, incluyendo todos los rankings. Si se analiza solo la tasa de mortalidad de los rankings F, la tasa alcanzó una cifra absurda de más del 70% de mortalidad. Si bien ser bendecido podría ser un camino fácil hacia la fama y la fortuna, este camino podría convertirse fácilmente en una autopista al infierno, y para Noé, que no tenía fuerza ni poder, era aterrador calcular cuál era la posibilidad de que muriera en esos primeros años. Entonces, mientras que la gente se reía de Noé muchas veces sin siquiera disfrazar el disgusto que tenían por él, a Noé no le importaba, porque sabía que probablemente en la próxima invasión de la fortaleza la posibilidad de que estas personas ya no aparecieran era muy alta.
Ahora, 4 años después, Noé ya estaba acostumbrado al procedimiento de ir a una fortaleza. Así que en una esquina solo en el autobús, sus oídos ignoraron automáticamente a los adolescentes ruidosos que siempre aparecían, ya que también dejaba a un lado a los adultos más experimentados, solo disfrutando de la vista desde el exterior con el singular aburrimiento que viajar por estos caminos decenas o cientos de veces podría proporcionar a alguien. Sin embargo, algo diferente había sucedido esta vez. Según las estimaciones de Noé, en algún momento de ese mes recibiría la confirmación de que había completado la tarea de la bendición que recibió de Lucifer, pero a pesar de que pasaron 3 días desde que completó 4 años como beato, no apareció ninguna ventana nueva. Capítulo 4. Felicitaciones descendiente de Lucifer, lograste completar el período de prueba del sistema con vida y finalmente te calificaste al demostrar tu determinación a Lucifer, el ángel una vez amado, glorioso, hermoso y especialmente poderoso, de Dios. ¿Aceptas absorber el sistema descendiente de Lucifer por ti mismo? Al leer el mensaje, Noé finalmente sintió que todos esos años de ser maltratado, correr por su vida, ser juzgado y, a veces, incluso ser golpeado y llamado inútil valieron la pena. Sabiendo que esta era la única oportunidad de cambiar el destino de alguien inútil a alguien poderoso e importante, Noé respondió sí. Mentalmente. Hoy, los análisis ya se han hecho en el usuario durante estos últimos años. El resultado es que el usuario tiene una tasa de actitud del 98% más una tasa de sincronización del 95,2%, la tasa de sincronización más alta jamás encontrada entre todos los demás humanos sincronizados. Felicitaciones usuario. Ahora eres el primer y último usuario del sistema descendiente de Lucifer. Como recompensa por completar su primera tarea, recibió 1 token de habilidad aleatorio. ¿Desea usar el token de inmediato? En esos 4 años, Noah no solo se preguntaba qué le estaba pasando. No, pasaba mucho tiempo libre buscando cualquier cosa que pudiera relacionarse con este sistema. Comenzó su búsqueda desde el concepto de bendiciones, luego miró a través del material de las edades antiguas de la humanidad, incluso antes de la Edad Oscura, donde comenzaron a aparecer bestias y monstruos, buscando todo lo que pudo encontrar sobre este dios llamado Lucifer que lo bendijo. Luego, después de tanta investigación, Noé finalmente reunió la teoría que encontró más plausible, que por alguna razón Lucifer y el dios cristiano sufrieron algún tipo de pérdida y, por lo tanto, no pudieron ayudar a la humanidad durante la Edad Media, por lo que las deidades más pequeñas lograron aparecer y ayudar de la manera que pudieron. Pero ahora, después de varios años, Lucifer de alguna manera logró transmitir a alguien su bendición en forma de este sistema similar a un videojuego. Pero con tan poca información, Noé no sabía si todo esto que adivinaba era lo que realmente había sucedido, o si en realidad todo era una configuración, una guerra o una enfermedad. Sin ninguna prueba, no podía saberlo con certeza. Sin embargo, de acuerdo con lo que la tarea le había dicho, seguir a Lucifer lo llevaría a la verdad y al camino del poder, por lo que tal vez era solo cuestión de tiempo antes de que supiera lo que realmente sucedió. En aquellos años que Noé dependía solo de sí mismo y de la información que lograba reunir, se acabó generando en él una manía de querer siempre saber qué pasaba, cómo funcionaban las cosas, y encontrar alguna manera de controlarlas. A pesar de que esto probablemente no era ético, querer controlar todo era una de las cosas que lo mantenían vivo hasta ahora, y ahora que tenía poder, no tenía voluntad de dejar de lado estos sentimientos. Dejando a un lado los acertijos, Noah dijo mentalmente: sí, deseo usar el token de inmediato. Token de habilidad aleatorio utilizado, habilidad adquirida, llamas del infierno. Para obtener más información, el usuario puede abrir el propio perfil. Al leer los mensajes del sistema, Noé sintió que algo cambiaba dentro de él. Era como si la habilidad estuviera en la palma de su mano, como si hubiera nacido un sexto dedo. Era tan fácil de controlar como todos los otros 5 dedos de su mano, pero mirándolo, su mano todavía era completamente normal. Tuvo que controlarse mucho para no usar ese sexto dedo suyo que apareció después de 4 años luchando sin ninguna fuerza ahora que finalmente había adquirido algo de poder. Los instintos de Noé solo le dijeron: usa la llamada, pero los mismos 4 años luchando sin ninguna fuerza le enseñaron a ser cauteloso y siempre ocultar su verdadera fuerza para usar solo contra el enemigo. Incluso si realmente quería usar la llama, sabía que ahora no era ni el momento ideal ni el lugar ideal para ello, ya que los otros beatos podían percibir y notar si algo era extraño en él. Mejor dejarlo para cuando esté dentro de la fortaleza, pensó Noah para sí mismo.
Después de tantos años, Noé finalmente entendió lo que se sentía para las personas hablar siempre sobre el control de su propia bendición. A pesar de que nunca había controlado las llamas en su vida, Noé instintivamente sabía cómo controlar las llamas del infierno que ahora poseía. Sin embargo, sintió que estas llamas todavía eran muy débiles. Recordando el segundo mensaje que el sistema le envió, Noé decidió probar una hipótesis. Perfil. Usuario. Noah Stern nivel 0100100 exp 10, 10. Fuerza. 10. Agilidad. 10. Resistencia. 10. Habilidades. Ella Flames LV01. Una técnica que consiste en invocar las llamas del propio infierno. Las llamas del infierno no eran diferentes de las llamas normales, pero después de purificar tantos pecados y tantos pecadores, se convirtió en la llama más poderosa, incluso habiendo quemado al dios de las llamas él mismo, haciéndole rogar a Lucifer que apagara esas llamas antes de morir. Para aumentar el poder de la ardiente habilidad del infierno, debes quemar pecados o pecadores. Al leer la descripción de la habilidad, los ojos de Noé se abrieron. Sabía que las bendiciones que los dioses daban a los humanos podían fortalecerse con el tiempo, pero nunca oyó hablar de un medio tan absurdo de mejora. Por lo que descubrió mientras investigaba, la mejora más notable fue la de una beata que, cuando fue bendecida, recibió la bendición sanadora. Inicialmente solo podía curar pequeñas heridas externas, pero con los años usando su propia bendición, rezando a la diosa de la vida y entrenándose, su bendición se volvió lo suficientemente poderosa como para curar heridas grandes, o incluso hacer que pequeños apéndices como los dedos vuelvan a crecer. Por supuesto, su bendición tenía un alto rango. Ahora, la habilidad que adquirió no era más que una llama común, pero de acuerdo con lo que decía la descripción de la habilidad, si Noé continuara usando esta habilidad y elevara su nivel quemando pecados y pecadores, la llama podría volverse lo suficientemente poderosa como para quemar al dios de la llama mismo. ¡Qué absurdo fue eso! Fue una locura hasta el punto de que él, durante unos segundos, creyó que la bendición misma era en realidad una bendición de rango A, tal vez incluso rango S, pero ese pensamiento no permaneció por más de unos segundos en la mente de Noé. En este tiempo siendo maltratado y luchando por su propia vida, hay una cosa que aprendió. Que tener esperanza no es diferente de engañarse a sí mismo, independientemente de la fuerza que su llama pueda alcanzar en el futuro. Lo importante para él era lo fuerte que era ahora para no morir sobreestimando su propia habilidad. Sin que él se diera cuenta, su mano comenzó a ejercer tanta fuerza que la cerró que pequeñas gotas de sangre comenzaron a filtrarse. Esto no se debió a la ira o a ningún sentimiento negativo. No, si alguien mirara a los ojos de Noé ahora, vería a una persona completamente diferente. A diferencia de antes, Noah siempre tuvo un rostro frío, serio y sin emociones, pero ahora en el fondo era posible encontrar una mirada decidida, una determinación de volverse más fuerte para salvarla. Muy bien, todos. Estamos aquí. Las cabinas para dejar tus pertenencias personales están en el lugar habitual. Si eres nuevo, solo sigue a la persona más experimentada que puedas encontrar, dijo de repente el conductor del autobús con voz monótona. Si hubieran sido benditos rango D, seguramente su trato hacia ellos habría sido mucho mejor, ya que para el gobierno, los benditos rango F eran solo carne de cañón utilizada para limpiar la basura que otros aventureros pensaban que no valía nada. Es decir, las fortalezas que se dejan a las aventuras de rango F casi no producen ganancias, a menudo casi no lo suficiente como para que quede dinero al final del mes. Las únicas veces que quedaba un poco de dinero extra era cuando muchas personas murieron durante la invasión, por lo que la mitad de las ganancias de quien murió fueron a la familia y la otra mitad fue a quien se quedó vivo al final. El bendito rango D o superior generalmente comenzaba en las fortalezas de rango E, ya que estas fortalezas no eran tan difíciles y al menos traerían un poco de ganancia a quien las invadiera. Así que aquí en las fortalezas de rango F, solo los benditos rango F y parecían obtener algún cambio para sobrevivir en la ciudad. Noah incluso se preguntó por qué la gente prefería venir a las fortalezas de rango F, sabiendo el peligro y la minúscula ganancia. Pero después de ver lo engañadas que estaban estas personas, pensando que podrían fortalecerse mucho más y avanzar en su clasificación para hacerse ricos, entendió que cuando estas personas se dieron cuenta de que ya no había forma de mejorar debido a lo limitadas que eran sus bendiciones, ya sería demasiado tarde. Sus cuerpos ya estarían marcados con cicatrices y el conocimiento que tenían antes habría sido olvidado hace mucho tiempo, haciendo imposible dejar atrás el bendito estilo de vida.
Al bajar del autobús, Noah vio a los adolescentes siguiendo a los adultos y se rió un poco de la diferencia de perspectiva entre aquellos que nunca experimentaron las dificultades de una fortaleza y aquellos que vivieron toda su vida teniendo que arriesgarse en estos infiernos. Pero esta vez Noah se sentía diferente. Esta vez, en lugar del inmenso peso de la preocupación que normalmente llevaba en la espalda, ahora se sentía ligero. Sintiendo el control de las llamas del infierno que ahora poseía, Noah vio las fortalezas como una hermosa granja de cerdos esperando que comenzara a sacrificar a los cerdos gordos llamados monstruos. PFFT, a pesar de que has sido un bendito durante tantos años, ¿todavía tienes un iPhone 20? ¿Sabes cuánto tiempo lleva este teléfono desactualizado? ¿Todavía funciona enviar mensajes? Uno de los adolescentes se rió del teléfono de Noah mientras ponía su iPhone 100 en el armario temporal utilizado para guardar las pertenencias del beato. Sí, tal vez la vida de un bendito rango F no paga tan bien, el adolescente. Capítulo 5 PFFT, a pesar de que has sido un bendito durante tantos años, ¿todavía tienes un iPhone 20? ¿Sabes cuánto tiempo lleva este teléfono desactualizado? ¿Todavía funciona enviar mensajes? Uno de los adolescentes se rió del teléfono de Noah mientras ponía su iPhone 100 en el armario temporal utilizado para guardar las pertenencias del beato. Sí, tal vez la vida de un bendito rango F no paga tan bien, el adolescente se rió con desdén. Los amigos del adolescente también se rieron, ya que la mayoría de ellos eran de rango E y solo estaban allí para tener una primera experiencia, pensando que pasarían fácilmente por la fortaleza de rango E. Déjalo en paz, Harry. No malgastes tus palabras en el pobre rango F, dijo una niña de manera coqueta mientras se frotaba los senos contra el brazo del adolescente llamado Harry. Tienes razón. Vámonos, dijo Harry mientras se iba antes de volverse hacia Noah, mirándolo con una mirada seria. Simplemente no nos detengas, no terminó la oración, pero Noah sintió que la temperatura se enfriaba un poco más a su alrededor. En ese momento, Noah estaba tratando muy duro de no reírse de este niño Harry. Ya lo había pasado innumerables veces, por lo que no sintió ninguna presión, y mucho menos ahora. Al ver que Harry tenía un poder de hielo, Noah no pudo evitar sentir la necesidad de experimentar cuán fuerte sería su llama contra el hielo de un bendito rango. De lo que Harry no se dio cuenta es que además de Noah, los otros adultos también eran en su mayoría de rango F y la única excepción fue un hombre gordo que tenía una cicatriz que cruzaba uno de sus ojos, siendo el rango D. Fue uno de los casos en los que alguien disparó a una hormiga y terminó golpeando todo el hormiguero. A estos adultos ya no les gustaba tener que arriesgarse en las fortalezas durante tantos años, y sin embargo, ser ridiculizados por un grupo de niños que ni siquiera habían terminado de alimentarse de los pechos de sus madres dejó un sabor amargo en la boca de los adultos. Algunos incluso mostraron una sonrisa sombría en sus rostros, anhelando ingresar a la fortaleza. Noah sabía esto muy bien, pero no le importaba lo que les pasaría a estos niños mimados dentro de la fortaleza. Su objetivo hoy era hacer todo lo posible para fortalecerse y ya no necesitar regresar a una fortaleza de rango F. Así que después de guardar sus pertenencias, Noé, junto con los bienaventurados, fue al frente del portal donde un agente del gobierno estaba parado con una tableta en la mano. Genial, solo una persona no vino. Probablemente murió, el agente se dijo a sí mismo mientras contaba a todos los que entraban en el portal. Uno a uno miró los rostros de los beatos y marcó en la tablilla quién entraría. Después de que todos guardaron sus pertenencias en el armario que se les asignó, el agente habló. Genial, serás un equipo de 15 personas. La organización del equipo será decidida por ustedes mismos. No tengo nada que ver con eso. Como ya ha firmado la declaración jurada de que nosotros, el gobierno, no tenemos ninguna participación en el posible caso de su muerte, le deseo suerte. La recompensa por la finalización de la fortaleza obviamente se dará al concluir. El portal ya está abierto, por lo que puedes entrar en cuanto quieras. Cuando el agente terminó de hablar, el adolescente llamado Harry ya comenzó a caminar hacia el portal, ignorando por completo la existencia de otros. Al parecer esto ya era algo normal, ya que justo después de dar el primer paso, los otros 6 adolescentes lo siguieron entrando en el portal también, mientras ignoraban a los adultos y a Noah. Los adultos, por otro lado, comenzaron a intercambiar información y decidir tácticas. Al final, el hombre con la cicatriz, el bendito rango D, estaba decidido a ser el líder del grupo. Cuando casi todo estaba decidido, miró a Noé y comentó, ¿qué piensas? Algunos adultos lo miraron sorprendidos, sabiendo lo débil que era Noé, mientras que otros lo miraron aprobando la decisión que tomó al preguntarle la opinión de Noé.
Noé sabía lo que quería decir, ya que esta no era la primera vez que los dos iban juntos a una fortaleza. Mientras que muchos pensaban que Noé solo tenía miedo de los monstruos y no tenía el coraje de hacer nada, otros con una visión más perspicaz se dieron cuenta innumerables veces de que Noé nunca fue atrapado en una trampa y había dado varias veces información valiosa durante la invasión. Es decir, sabía mucho más sobre las fortalezas que invadió que la mayoría de la gente normal. Obviamente, el hombre con la cicatriz era el segundo tipo de persona. Mirándolo con calma, Noé respondió. Esto, como muchos saben, es la fortaleza del rey de las ratas. Dentro de ese portal hay prácticamente un enorme laberinto con la apariencia de una alcantarilla, con ratas del tamaño de motocicletas que viven en su interior. Lo más probable es que los retardados, los adolescentes terminarán caminando sin rumbo por dentro. Dado que el sentido del olfato de las ratas es muy agudo dentro de la alcantarilla, prácticamente hemos ganado un increíble número de 7 señuelos para usar. Honestamente, para mí, podemos usar esos 7 para atraer a tantas ratas como sea posible y terminar con sus números poco a poco, ya que si vamos a luchar contra el rey rata con muchas ratas aún vivas, cuando entre en modo berserk nos matarán. Muchos de los que nunca habían escuchado hablar a Noé levantaron una ceja de asombro. Realmente, lo que dijo tenía sentido. Algunos habían propuesto la idea de ir directamente al jefe de la fortaleza, pero recordando que este jefe tenía un modo berserk, solo pudieron abandonar la idea después de escuchar lo que dijo Noé. Con un asentimiento, el hombre con la cicatriz confirmó que el plan de Noé era el mejor para el grupo y por eso también entraron en el portal. Al pasar por el portal, un terrible olor a heces y cosas podridas inundó la nariz de Noé. Si fuera la primera vez que sintió esto, Noé podría haberse sentido enfermo, pero habiendo pasado por esta fortaleza al menos 3 veces en los últimos 4 años, el olor ya no lo afectaba. Desafortunadamente, esto no significaba que no afectara a otros. Mirando al suelo, fue posible ver un rastro de vómito, muy probablemente dejado atrás por aquellos adolescentes que entraron antes que ellos y no estaban acostumbrados a este tipo de situaciones. Desafortunadamente para algunos y afortunadamente para otros, esto hizo que el trabajo del grupo de rastrear los 7 cebos para caminar fuera mucho más fácil. Mientras Noah observaba los alrededores en busca de algo diferente, las personas de su grupo comenzaron a sacar las armas que traían. Desafortunadamente, ningún tipo de arma de fuego funcionó después de cruzar la puerta. Si bien podría haber sido demasiado fácil lidiar con las fortalezas de bajo rango si pudieran usar armas, como uno entró en las fortalezas de alto rango, los monstruos eran lo suficientemente fuertes como para resistir las armas de fuego de los humanos. Esto se probó en fortalezas abandonadas, ya que si nadie invade una fortaleza después de algún tiempo, los monstruos que están dentro comienzan a salir por la puerta y atacar todo lo que ven por delante. Una vez que una fortaleza de rango C fue responsable de la destrucción de todo un pueblo, ya que no había bendecido lo suficientemente poderoso allí. A partir de entonces, el gobierno tuvo que adoptar medidas para que al menos los benditos rangos F y S hicieran cargo de las fortalezas de bajo rango, distribuyendo así el personal correctamente y no desperdiciando mano de obra. Cuando todos habían equipado sus armas cuerpo a cuerpo, Noah finalmente se dio cuenta de algo extraño: el ruido. Mierda, la fortaleza no está haciendo ruido. Noah habló rápidamente mientras miraba al hombre con la cicatriz. Entonces, ¿qué pasa si no está haciendo ruido? Un hombre gordo preguntó en un tono presuntuoso. Fue él quien propuso ir directamente a matar al rey de las ratas, pero Noé refutó la idea que dio y lo dejó con un estado de ánimo agrio. Noah lo miró con una mirada decepcionada y negó con la cabeza. Sabía que el hombre gordo era un bendito rango E de mediana edad que nunca logró alcanzar la fuerza del rango E, viéndose obligado a invadir siempre las fortalezas de rango F porque era demasiado débil para avanzar en el rango. Incluso el hombre, que tenía más de 30 años, nunca se molestó en aprender o estudiar las fortalezas que invadió. De ahí vino la decepción que Noé tuvo por el hombre que solo dependía de tener una bendición más fuerte para sobrevivir hasta hoy. ¿Eres tonto?, preguntó el hombre con la cicatriz mientras miraba al gordo. La característica más llamativa de la fortaleza del rey de las ratas es el viento que corre aquí a una velocidad tan alta que parece estar silbando. ¿Puedes escuchar algún silbido por casualidad? Al escuchar la pregunta del hombre de la cicatriz, el hombre gordo finalmente notó su propia locura y se dio cuenta de que el silbido que siempre escuchaba por aquí no estaba presente esta vez. ¿Qué está pasando?, preguntó con un poco de miedo.
Noé quería una oportunidad para alejarse del grupo sin despertar sospechas y probar la bendición que recibió de Lucifer, y ahora la oportunidad había caído justo en su regazo. Algo debe estar mal. Voy a dar un paseo por la fortaleza a buscarla. Ustedes estén atentos a los 7 cebos. No mueras innecesariamente, dijo el hombre con la cicatriz. Echando un último vistazo a Noah, él y las otras aventuras persiguieron el rastro del vómito. Después de ir varias veces a las fortalezas con Noé, sabía que este niño no moriría aquí incluso si algo anormal sucedía. Sin embargo, nadie sabía que algo que realmente podría matar a cualquiera allí estaba sucediendo realmente.